Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de un pintor que se llama Juan Carreño Miranda, que pinta, he cogido una obra intentando acotar, que es tan difícil en mí, y he cogido una pieza que es un retrato de Carlos II. Ya sabéis que con él se extinguen los Austria. En este retrato, que lo pondré en el blog, bueno, el blog ya lo he hecho, pero lo pondré en la tapedra del vídeo. eh, Aparece, y están aquí mis invasores, aparece un Juan II, ya sabéis, la gente del pueblo le decía Juan II el hechizado, y tiene como 15 años. Él queda huérfano de padre cuando tiene 4 añitos. Su padre y su madre son tío carnal y sobrina. Y bueno, la madre toma como los hábitos, porque era por lo visto la vestimenta habitual de las viudas. Yo me he quedado, porque he estado viendo otros retratos de este señor, de los que le hace la familia real, a ella le hace 4. Bueno, él tiene varios y son muy interesantes. Este retrato del que voy a hablar, primero voy a hacer una breve introducción espaciotemporal. Maldita mi estampa, porque es complicadísima esta época. Y pensaba que iba a hablar nada y menos, y he tenido que hacer una especie de síntesis resumen, porque aquí es inmenso, porque debido al vacío de poder que hay, las instituciones del país no saben resolver el tema este dinástico, que se han quedado sin rey, se han quedado sin descendencia, y bueno, pues, nada más que las potencias se lían a tortas, hacen batallas, guerras, simplemente para ver quién pone su sucesor en España. Entonces, claro, ganan los franceses porque es la potencia que, digamos, ha sustituido España, ha entrado en declive. Nosotros perdemos nuestros Países Bajos católicos, lo que nos quedaba de Países Bajos, perdemos Italia, perdemos montones de cosas. A raíz de este vacío de poder, pues bueno, no perdimos más porque no sé, porque no tocaba. Y bueno, ahora os lo contaré. Francia al final acaba poniendo a Felipe V, el príncipe Anjou, que era un Borbón. Y entonces, bueno, con la condición, cuando se firma, que es en 1700, acceden todas las autoridades, porque se han intentado otras alternativas, pero ninguna ha resultado, con la condición de que no haya una fusión entre España y Francia. Pero bueno, he de decir una cosa. Luis XIV era hijo de madre española y marido estaba casado con la hija de Felipe IV. María Teresa. Y bueno, y Leopoldo I, porque estaban como dos opciones en esta crisis, cuando bueno, con nuestro pobrecito rey, que de tanta consanguinidad estaba encanijado y chuchurrío, que se muere con 35 años, había dos opciones, que era la austríaca y la francesa. Y tanto el Leopoldo I de Austria era hijo de madre española y esposo de española, y Luis XIV era hijo de madre española y esposo de española, o sea que todo quedaba en casa para esta gente. Y bueno, después se crea una tercera opción, que José de Baviera o José no sé cuánto, pero de hecho el monarca este, que es un niño enfermo, raquítico, enfermo, que está siempre enfermo, y incluso los pintores lo pintan bien, y se le ve pinta enfermo, como un feillo, porcillo, como todos los austrias, se le sale la prognancia, se le sale la quijada de tanto casarse titos con sobrinas y primos con primas. eh, Al final es desastroso genéticamente, desastroso. Y de hecho Felipe IV tiene también del primer matrimonio también un niño deforme, o sea, es que ya demasiadas consanguinidades, no sé por dónde iba. Bueno, pues es que esta opción, el rey que muere con 35 años, Carlos II el hechizado, primero toma una esposa, María de Orleans, que con su camarilla se dedica a intrigar, porque este rey pues está muy encanijado y es incapaz de nada, y entonces pues se la quitan de encima, y después se casa con una princesa alemana, y bueno, pues se muere al final el hombre sin descendencia, no tiene descendencia. Voy a intentar hacer una pequeña síntesis realmente de que nos voy a hablar,
es que no tengo remedio, de que nos voy a hablar es de Carreño y de Carlos II, pero siempre me resulta tan interesante. He tenido que hacer una síntesis porque este es un periodo tan complicado, tan convulso, que digo, no sé, al final en vez de del cuadro y del pintor acabaré hablando de historia. Entonces voy a hacer una síntesis rápida, porque tengo montones de fechas y después me pondré a hablaros del retrato Carlos II. El retrato, se hacen como varias versiones. Ya sabéis que una de las funciones, lo digo mil veces, del arte es publicitar. Y entonces, claro, pues la monarquía utilizaba su pintor de cámara, que era en este momento Carreño, Juan Carreño Miranda, que es de Avilés, que su familia emigra. Su padre era hijo de algo, pero por lo visto él era hijo de una criada. Os tengo siempre que contar los chismes. Entonces el rey en un momento dado lo quiso hacer Hidalgo, no sé qué, de Santiago, no sé cómo se llama, lo mismo que tenía Cervantes. Uy, Cervantes, Velázquez, ya no sé lo que digo. Y él dijo, ay, no, muchas gracias, yo prefiero que la hidalguía me la dé el público, que me reconozca y tal, porque era bastante buen pintor, muy buen pintor, y, influenciado por Velázquez, Van Dyck, Van Eyck, en fin, Tiziano, Tintoretto, bueno, y entonces, claro, pero es que le investigan la vida, le investigan su ancestro y tal. Por lo visto, él no quería demasiado que se investigara nada, que se supiera nada. Él también es cargo de confianza del rey y tiene otros cargos dentro del palacio, unos que le dan como una llave de oro que abre todas las puertas. Bueno, era como una especie de. Se acaban haciendo amigos de sus pintores, como pasó. Están muy aislados dentro del palacio los reyes y entonces acaban haciendo al pintor de cámara, porque realmente había 15 pintores en nómina. Y realmente digamos, el primo, ¿no? El tutti, como los violines, el primo era Juan Carreño Miranda. Y entonces realmente es que establece una relación de amistad y de cortesía con el rey y este le da, como si dijéramos, gerencia. Y entonces, al ser primer pintor de cámara, tienen derecho a una cantidad, a un sueldo fijo todos los años y después cada cuadro que hace se le paga independientemente, porque son encargos que se hacen, como estos el que voy a hablar ahora. He estado leyendo que le costaba mucho de cobrar porque estaba quebrada totalmente la monarquía, estaba muy endeudada. Y, o sea, quiero deciros que todo muy fino, el palacio todo muy maravilloso. Y justamente una de las cosas que se intenta en esta época hacer una reforma fiscal. Y se consigue en parte. No sé si el duque de Oropesa, el conde de Oropesa, ahora os lo contaré. Es que intenté hacer una introducción breve y al final ha sido tan compleja. Y bueno, este retrato del que os voy a hablar hoy, que ahora lo contaré, tiene una iconografía muy compleja porque tiene el chico, que está en Carijaillo, el pobre lleva un traje de seda negro precioso, está apoyado sobre el bufete, que es una mesita, donde tiene el sombrero colocado, después lleva abajo como un tubo que es digamos, el poder legislativo. Después está, o sea, los dos leones que son los símbolos de España. La mesa está apoyada sobre dos leones en el Salón del Reino, que el mismo Carreño contribuyó a decorar. Y después sobre los espejos que están al lado de este chico, están enmarcados por unas águilas que están ahí, que es el símbolo del águila del león. Es una iconografía muy española. Pero después arriba está Júpiter. Júpiter es que si te atreves a usar al rey, Júpiter te manda los rayos. Es toda una iconografía que no tiene desperdicio, que todo lo hace. Y después este mismo Juan Carreño le hace otra, lo va pintando, porque de alguna forma el niño tiene su madre, tiene una regencia con su madre, que es el confesor, ahora la contaré. Y bueno, hay uno le hacen un cuadro que está vestido con la orden del Toisón d'Or, o sea, el Toisón de Oro, que es espectacular. Muchos de ellos están en un museo de bellas artes que hay en Asturias, en Oviedo, no me acuerdo dónde. Estoy diciendo esto porque me estoy leyendo tantas cosas, el Banco Bilbao y tal, que al final he acabado sabiendo dónde está este y dónde está el otro. Hay muchísimas obras suyas. Ah, no, el del Toisón d'Or está en la colección Rash o algo así, Rack o Irak, que está en Viena. Pues ya sabéis que éramos Austria, o sea que. Bueno, venga, voy a ver si os cuento la introducción histórica, luego, que si no, os voy a contar todo caótico. Tiene más encanto y más vitalidad. Venga, voy a hacer la introducción: espacio, tiempo, eje, sincronía, diacronía.
Y después os cuento un poquito la vida de Carreño, os cuento un poquito el cuadro y terminamos, ¿vale? Así, a ver si algún día me organizo, yo qué sé, como una columna vertebral, así. Me vertebro. Bueno, vamos a ver. Espaciotemporalmente hay un tratado de Westfalia que es de 1648. Ya sabéis que nos metemos en una guerra a los 30 años para ayudar a Austria, porque se supone que somos Austria, ayudar a nuestros hermanos, a nuestros compinches, que ni nos va ni nos viene, que encima supone tener mucho frente abierto, que al final perdemos, que ya perdíamos teniendo los soldados allí, y bueno, que resulta desastrosa. O sea, pero bueno, se acaba por fin esa guerra de los 30 años. Después, Felipe IV tiene la obsesión, mirad, ya vamos en caída libre hace ya tiempo. Felipe IV decían que era depresivo, pero no era depresivo, que le tocó vivir toda la decadencia chunga y encima él tuvo una gestión regular, con lo cual la decadencia aumentó la intensidad y el volumen, ¿no? Entonces, de alguna forma, como no hay nada ¿cómo se dice? Generación espontánea, una frase que siempre digo, pues resulta que como que la gente ya como que la gente que es capaz, las instituciones como que ya se mentalizan que vamos a perder, o sea, digamos, el poder, o sea, el liderazgo, ¿no? Entonces ya se conforman con que se cohesione nuestro país, con que, digamos, se haga una reforma fiscal, se acometen determinadas reformas para no ir descomponiéndonos más, que de alguna forma se empieza ya a hacer aquí, y que la monarquía esté menos endeudada, que fiscalmente, en fin, funcionemos de mil maneras distintas, se emitan bonos del Estado y, en fin, financieramente se organiza aquello que es una catástrofe, bueno, pero así todo, aunque todo el mundo se mentaliza que vamos para abajo y que vamos para atrás como los cangrejos, pues así todo Felipe IV, lo de perder Portugal lo llevaba fatal. Después tenemos la paz de los Pirineos de 1659, que es cuando se nos muere nuestro Velázquez porque se compromete María Teresa, la hija del primer matrimonio Borbón con nuestro Felipe IV, se compromete con Luis XIV y nuestro Luis XIV, que va a estar ahí dando por saco, se compromete, bueno, entonces se acaba el tema. Francia sube, digamos, es la líder ahora que nos sustituye, de hecho ellos tienen un ejército de 200.000 hombres, nosotros un ejército de 70.000. Bueno, hay una reducción de gastos, se intenta hacer un saneamiento de Hacienda. Esto es lo que se intenta en la época de Carlos II, que no está nada mal pensado. Carlos II ya sabéis que se queda huérfano, como he dicho antes, con 4 añitos, entonces su madre y su confesor, digamos, llevan la regencia, un confesor que es austríaco, no lo perdáis, ¿eh? Y bueno, lo único que se quiere es, digamos, buscar un punto de cohesión del país para que para poder funcionar, porque si no esto continúa en caída libre. Bueno, entre 1600, Carlos II vive entre 1665 y 1700, o sea, 35 años. Nihart, es que parece japonés, Nihart, es un jesuita que es el confesor de Mariana de Austria, que es realmente el que va a llevar durante un tiempo, porque después va a venir el hijo de un hijo que tiene bastardo, pero que se le reconoce como príncipe, don Juan de Austria, y va a venir con 15.000 hombres y va a destituir a este señor. Ahora lo contaré. Bueno, que realmente este señor, este confesor, es un hombre prudente y sensato. Y después está, como he dicho, don Juan José de Austria, que es el hijo de Felipe IV con María Calderón, que era una actriz, y que el padre, muy acertadamente, le da una educación de príncipe porque lleva sangre real, etcétera, no lo rechaza y tal, lo cual me parece moderno y maravilloso. Y entonces este chico es muy carismático, muy jovencito, muy carismático, pero él está en el poder entre el 77 y el 79. Él llega a Madrid, o sea, llega a la corte con 15.000 hombres y destituye a lo que considera que no debe estar ahí, que es un austríaco, que es un confesor, un jesuita, que es el confesor de la Mariana de Austria y que no tiene por qué estar dirigiendo un país, pero vamos, tampoco es que... Y bueno, este señor, que es un líder carismático, Juan José de Austria, es que, hija mía, cuando no había consanguinidad, pues salían listos los niños, vamos. Tiene una trayectoria brillante en Sicilia, en Nápoles, en Cataluña, en Flandes y en Portugal. Y él tiene una idea de hacer una reforma fiscal, porque Hacienda Pública es
Es que no estaba ni bien ni mal, no estaba. Bueno, después se suceden en el poder diferentes personas. Ninguno da una solución definitiva porque el país está muy desesperado. Hay muchísimas revueltas sociales. Ya he dicho que quería hacer un resumen, pero es que el resumen es imposible porque es una época convulsa. Después tenemos al duque de Medinaceli, que es, ¿cómo se dice? Prime Minister entre 1680 y 1685. Después está el conde de Oropesa. Estos dos, que está entre el 85 y el 91, estos dos acometen reformas fiscales. Son los que, dentro de todos los que hay, los que mejor gestionan. Porque los Juan José de Austria, prometer, no digo el final, y cuando llega, pues desilusiona a todo el mundo y los acaban quitando. Aparte que muere muy joven, con 50 años. Yo conforme cumplo años los voy encontrando más jóvenes. Bueno, en 1700 muere Carlos II sin descendencia, como he dicho. Carlos II, de quien os voy a hablar, del retratado por Carreño Miranda, que es su pintor y su hombre de confianza que lleva como la gerencia de palacio. Bueno, muere Carlos II sin descendencia, ha tenido dos esposas, ha tenido María de Orleans, creo, y una esposa alemana que no me acuerdo porque tiene un nombre alemán, ahora os lo diré. Y había heredado el reinado en 1665 cuando muere su padre. Y entonces las instituciones españolas son incapaces de dar solución a la crisis sucesoria y entonces que genera una guerra europea, como he dicho antes, lo que provoca unos cambios, el cambio de dinastía de los Austrias a los Borbones en España y la pérdida de los dominios del Flandes católico, que me parece que era Luxemburgo. Bueno, no me hagáis caso, porque esto me estoy acordando de la secundaria que hace ya bastante tiempo y de ¿cómo se llama? De los territorios italianos, Países Bajos católicos. Bueno, primero tenéis que tener en cuenta que hay una minoría del rey, una regencia donde está su madre con una pésima salud del niño y que provoca, y después la pésima salud que provoca, era un niño raquítico, enfermizo, es que por mucho que lo quieran poner con seda en el salón del rey, no es un nene que está enratonado, que tiene una carilla como que le llamaban el hechizado porque estaba el pobrecillo más para allá que para acá, pero de siempre. Y entonces lo que pasa es que se genera un colapso. En el poder se suceden, como he dicho antes, Juan Everard Nitar o algo así, que es un austríaco, que es el confesor de la reina, que es un jesuita, Fernando Valenzuela, que es un advenedizo, que consigue, digamos, quedarse con todo el mundo, pero que a los 2 días lo tiran fuera, Juan José de Austria, como he dicho, que es hijo natural del rey con una actriz, pero que también tenía una trayectoria buena a nivel diplomático, entra en la corte con 15.000 hombres para quitar ¿cómo se dice? El confesor y acaba decepcionando a todo el mundo. Entre 1680 y 1691 están los gobiernos de los primeros ministros que he dicho antes del rey, que son Medinaceli y Oropesa, y que son los que tienen mejor gestión, pero que tampoco acaban de satisfacer a nadie. Son los que acometen de verdad gestiones de reforma, o sea, de beneficiosas reformas fiscales de la monarquía. Y después, entre 1691, lo que hay son gobiernos efímeros, cada vez la situación se aboca al colapso y una crisis abierta entre los bandos, que está el pro-francés, que quiere poner, digamos, Luis XIV quiere poner a su nieto, Felipe V, y el pro-austríaco. Y después la boda de María de Orleans, crisis en España, porque ella entra con una camarilla que quiere, digamos, gobernar ella. Entonces se la quitan de encima con ese intervencionismo. Y después está Mariana de Neumburgo, que es la segunda esposa, pero ninguna procrea, porque este niño está enfermito. Es la segunda esposa de Carlos II en 1689. Entonces, pues os he dicho antes que Felipe es nieto de Luis XIV y Leopoldo es de madre española, esposa española. Y después está José Fernando de Baviera, que es el que le gustaba al rey, al nenito, al Carlos II el hechizado, y que hace testamento en favor de él, pero se le muere antes el José Fernando de Baviera. Es que tiene unos nombres, José Fernando de Baviera, y bueno, en 1699 muere. Bueno, el 2 de octubre de 1700, como he dicho antes, se toma la decisión final de decir, bueno, venga, pues ya está, el francés, pero que firme que no queremos unificación con Francia. Esa es la condición. Y bueno, Felipe d'Anjou, pues que, bueno, nieto de Luis XIV, que realmente preveía renuncia a toda la posible reunificación, pero resulta que los ingleses y los holandeses dicen que se ha roto el equilibrio europeo con tanto Francia, entre que Francia se eleva a primera potencia y después coloca a un pupilo en la corte española,
ni le gusta Holanda, que porque además es que Francia invade Holanda, se los tiene enfilados, porque Holanda es un país muy próspero, pero es muy chiquitito y con muchos hándicaps, ya sabéis, de invasiones del mar, porque se llaman Países Bajos, porque están bajos. Y entonces Holanda no le gusta nada, 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 ni Inglaterra tampoco. Bueno, voy a hablaros del cuadro, que es Carlos II de Juan Carreño Miranda. Este cuadro tiene un guiño a Velázquez que para qué. Él lo dice además, que Velázquez fue su maestro y que además Velázquez, él fue discípulo de Velázquez, aunque tuvo otro maestro y tal. Y ese retrato de Carlos II, que es uno más de la serie de los que pinta Juan Carreño. Juan Carreño fue un pintor excepcional y además fue muy listo, como le pasó a Velázquez, porque están en una época muy convulsa la corte y él supo meterse y colarse, no sé cómo decirlo, porque había otros pintores y tal, supo hacerse amigo del rey, supo ser hombre de confianza, supo ser neutro, supo hacerse con poder lentamente y con muchísima paciencia, supo estar, sería el resumen. Bueno, él está desde 1971, no, este cuadro, vamos a ver, que me perdió. Eh, este cuadro tiene, que os he dicho, del pobre nene con 15 años, Carlos II el hechizado, tiene un aire de desasosiego, que es como una especie de resumen, es un cuadro psicológico, que es como el resumen de la extenuación que está viviendo los Augsburgos en este momento, que tienen un futuro totalmente impreciso, los Augsburgos españoles, y provoca aunque el cuadro tiene cierta apostura de poder, porque en la mano lleva lo que significa el poder legislativo, Júpiter está arriba diciendo el que se mueva, castigo, yo soy el símbolo de España con el, ¿cómo se dice? Bufete, que es como la mesita que tiene, donde tiene el sombrero, que está soportado por dos leones. Yo soy España y a su vez el águila, que está, hay unos espejos inmensos con unas águilas también, pues se lee la fragilidad, es como si se leyera el presente y el futuro de una figura enfermiza, de un monarca que tiene 14, 15 años y que cuando he realizado el retrato se hacen también varias versiones de lo mismo que se pasan a diferentes puntos, ya os he dicho que se hacía publicidad y bueno, realmente está de 3/4 visto de perfil, está en seda negra, en posición oblicua en relación con el espectador, un poco como casi al pie, con una disposición de los espejos. Es que el mismo Carreño ha diseñado el espacio, lo mismo está en los alcázares, donde Velázquez también las meninas, que luego se quemará en una Nochebuena, ya sabéis, se quema toda la colección de pinacotecas gigantescas, se salvan algunos, pero menos, los menos. Bueno, realmente después hay un ángulo muerto. Mirad, todas estas composiciones no tienen nada de inocente. Aunque os parezca simplemente un niño de 15 años que se ha hecho una foto con la Polaroid, realmente no hay nada inocente, ni la iconografía, ni la luz. Hay una cortina totalmente roja, intensa, con bordado en oro. Nada es inocente, no hay ni un solo detalle inocente en la estancia esta del Salón de los Espejos en el Alcázar, en cuya decoración interviene mismo Carreño, como he dicho, junto a Colonna y Mitelli. Mira, Colonna y Mitelli son dos fresquistas, porque resulta que cuando el fresco en España se había dejado de hacer, vete a saber, no teníamos tampoco tanta tradición como Italia. Entonces, en un momento dado, cuando se va a Velázquez a Italia, se trae buenos pintores para la corte, y uno de los encargos que tiene del rey es que se traiga fresquistas, y se traen a Colonna y Mitelli. Entonces, Colonna y Mitelli, me parece que no sé, uno de los dos muere, pero bueno, muere después de estar trabajando y de tener trabajo aquí en España. Y entonces Carreño es uno de los que aprende de ellos, aprende de, no sé, trabaja en el Escorial, en la Virgen de Atocha, trabaja en una serie de sitios porque los frescos son la pintura mural es muy elegante porque queda integrada. Lo dice alguien que ha hecho un máster de pintura mural. Y bueno, después tiene problemitas porque hay problemas estructurales, muchas veces son humedades o muchas veces porque cuando se va a cometer una reforma de un fresco siempre se miran los daños estructurales del edificio porque la culpa de eso, de esa humedad y de esa tal, lo tiene el que se ha desplazado algo, en fin, o que se ha creado por el tiempo, se ha creado una brecha por donde se cuela el agua, son miles de cosas.
Muchas veces ellos rehabilitaron cosas que habían hecho, que tenían humedades, las repintaron con óleo. Bueno, quiero deciros que nuestro Carreño hace cosas también de pintura mural porque ha aprendido de los dos italianos que se ha traído Velázquez a la corte para que trabajen para el rey. Bueno, es nombrado Carreño, es nombrado pintor de cámara de Carlos II en 1671. Él trabajaba con Ricci y Ricci era muy buen pintor. Entonces Ricci esperaba ser el pintor de cámara. Entonces cuando lo hacen, de hecho los dos trabajan muchísimo juntos y son muy buenos pintores los dos. Entonces cuando hacen a este pintor de cámara, el otro ya no le vuelve a dirigir la palabra ni a trabajar jamás con él. Bueno, Carreño realiza a partir de entonces una amplia serie de retratos oficiales pues, del monarca, la familia y tal. Y siempre ¿cómo se dice? La mayoría de edad de Carlos II se hace con 14 años. Y entonces siempre se hace por separado el cuadro de la madre, siguiendo la tradición española, y el cuadro del hijo. Nunca se hacen juntos. Bueno, bueno, él está de pie en este cuadro, hay diversas versiones, pero la mejor es la que está en Asturias, en el Museo de las Bellas Artes de Asturias, pero también hay muchas otras interpretaciones de monarca con diversos atavíos y funciones. Ya he dicho antes que la más impresionante es la que se conserva en la colección Harak en Viena, donde está vestido con el Toison d'Or. En el cuadro que he mostrado hoy también tiene el Toison d'Or, pero lo tiene chiquitito. El otro no, el otro va vestido con toda la pompa, que es como el símbolo de la cristiandad. Y bueno, nuestro Juan Carlos I y bueno, la princesa nuestra de Asturias lleva el Toison d'Or chiquitito aquí, ¿eh? Es una cosa muy antigua y muy prestigiosa. Algún día hablaré de ella. Bueno, Carlos II aparece revestido con el manto de la Orden del Toisón de Oro. Bueno, que ninguno de los cuadros que hace Carreño, os he puesto en el blog, he puesto no solamente este cuadro, sino he puesto muchísimos más cuando pinta al Buffon, que se llama Bazin, que era, yo no sabía que los reyes sacaban locos de los manicomios, bien de Sevilla o bien de Valencia y tal, y este era un arma, era inteligentísimo, tenía una memoria prodigiosa, y entonces se creía que era un alma que estaba en el purgatorio. Él decía que era un alma en pena que estaba en el purgatorio, pero era muy gracioso. Y entonces pedía limosna para un alma en pena que estaba en el purgatorio para sacarla de ahí, porque era un lugar que ni se subía ni se bajaba. Todo el mundo, cuando moría, pedían misas para no quedarse en el purgatorio, a saber lo que habían hecho para quedarse en el purgatorio. Y entonces él estaba convencido y les producía mucha risa, pero era un señor muy serio, pobrecito, y entonces le hace un retrato, y entonces está con un papel porque él es un alma en pena, por eso estaba en el manicomio y lo sacan, pero es totalmente inofensivo, es bondadoso y tal, y después hay otro enanito, pero lo pinta como Velázquez porque, claro, él hereda la tradición, él ahora prosigue la tradición de Velázquez con muchísimo respeto, como hace Velázquez con las personas, con los enanitos, Nicolásito bueno, con los bufones que hay allí, no lo pinta como inferior, ¿eh? Él ha sido un pintor educado con Pedro de Cueva y Bartolomé Román. Sabe sacar provecho de las lecciones de Velázquez, como he dicho, y de Van Dyck, pero también él tiene mucha fascinación por los flamencos, pero también tiene mucha fascinación por Tiziano. Ya sabéis que Tiziano son manchas que si te acercas no ves nada. Y sin embargo, te alejas, ya vas viendo las figuras. Nuestros bastoncillos las construyen cuando se ponen en contacto una con otra, que es lo que se hace actualmente. ¿Cómo se llama? Él, él sabe medrar en una época difícil y sabe buscar qué es lo que le gusta al rey y pintarlo como ellos quieren, con cierta pompa, cierto boato, pero a su vez atraviesa psicológicamente a los personajes. Sabe manejar Carreño como ninguno de sus coetáneos, sus pintores, compañeros, la dosis de escenografía barroca. Sabéis que seguimos en el barroco. Lo que pasa es que estamos en la segunda mitad del 17, que ya es un barroco menos duro, que ya estamos en una contrarreforma menos salvaje, menos de los santos que se les salen las tripas. Ya estamos en un barroco más dulce, más educado, más tranquilo. Tiene suntuosidad, tiene muchísimo, un colorido muy grande. Y entonces él genera pompa, boato. Y bueno, y él lo que pasa es que nos está encuadrando ¿cómo se llama? Una dinastía que está en extinción. Y es como si los cuadros, como si él
lo estuviera adivinando, como si lo estuviera anunciando, como, yo que sé, pone en evidencia esa grandilocuencia del entorno. Eso es muy teatral, nuestro Velázquez también era teatral, ¿eh? Y por mucho que le pone la mesa al niño con los dos leones, la águila, Júpiter arriba, pues no puede arropar a un niño que es frágil, enfermizo y que está abocado a morir joven, porque se le veía desde el principio. Y los personajes, por mucho que le hace por arroparlos, por darle pompa y boato, no consigue rescatarlos de esa caída libre en la que están. Bueno, Covarrubia, su diccionario, su tesoro, que lo recomiendo, Tesoro de la lengua castellana, se inventa muchas cosas, también os lo digo, ¿eh? Usa la voz caballero para asociarla, y lo hace en esta época, con el concepto fantasma, que después deviene en fantasmón. Porque es una persona que aparenta lo que no tiene. Y bueno, es el triunfo de la apariencia, o sea, del querer ser sobre el ser. El diccionario de autoridades habla sobre fantasmón, que eso también lo he leído yo. Los retratos de Carreño son, o sea, limitan la apocada figura de Carlos. No es que limitan, no se limitan a la apocada figura de Carlos II, sino que tienen un elenco, como he dicho antes. Y bueno, él coge, por ejemplo, trae una niña que es obesa con 6 años, que gorda, 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 y la, y la pinta, no sé, María Vallejo creo que se llama, y la pinta desnuda, pero bueno, le pone una hojita de parra y después la pinta vestida. El rey dice que la viste y le hace un traje precioso y tal. Entonces pinta también 4 retratos de Mariana de Austria y cuando es regente, y pinta también uno que me ha encantado, que es del embajador Potenkin, me recuerda al acorazado Potenkin que veíamos en la película. Entonces lo pinta vestido de ruso, con un traje que es una falda larga, que es un tío que es como un gigante y lleva como una cosa en la cabeza. Mira, se debieron de quedar todos pasmados en la corte, y por lo visto era bastante amigo de la corte porque era un señor encantador, no sé cómo se llama, tiene un nombre así, como Miguel Ivanovich, Potenkin, algo así. Y este lo pinta porque todos se asombran de su aspecto, de yo qué sé, un tiarrón de 2 metros y con unos trajes típicos rusos. Bueno, y también pinta uno, que lo he puesto en el blog, que es muy interesante y quiero acabar, al duque de Pastrana, que este lo pinta con la orden, el símbolo de Santiago aquí, y entonces un criado le está poniendo las espuelas y otro le está sujetando a un cartujano ahí con los crines ahí, que se le escapa el caballo. Bueno, todo es una espectacularidad, lo pinta, que bueno. Y bueno, es un retrato suntuoso de un señor español que representa a la figura del cuerpo entero de don Gregorio de Silva y Mendoza, duque de Pastrana, tiene 25 años en aquel entonces, jovencito, pero con una arrogancia que para qué, una grandísima alcurnia que mueve muchísimo hilo en el reinado de Carlos II. El Carlos II, como lo veían, pobrecito, enfermo y no muy listo, pues ahí estaban a ver quién le pegaba un bocado al pastel, ahí pegándose codazos entre uno y otro. El aristócrata este el retrato es como si fuera la composición, es como si fuera un rombo, y está orgulloso de la venera de caballero de Santiago, o sea, el símbolo que lo lleva ahí con una capa, que le es concedido en 1666 a los 25 años de edad. Está vestido de negro con golilla, ya lo sabéis, que es una versión española de lo que se tenía que vestir, de una moda francesa y tal, porque se hace una versión española, la golilla. Y tiene una larga melena, porque en esta época está de moda que los hombres lleven el pelo largo, es un síntoma de virilidad, como también pasa en la Biblia, tiene una melena lacia, espada al cinto, mira por encima del hombro, es de una arrogancia y con desenfadada arrogancia, mientras que su criado le está poniendo la espuela, el criado está arrodillado y a su espalda el palafrenero le está sujetando el caballo nervioso, un cartujano, para decir, mirar qué poderío por todos sitios, ahí con las crines ahí muy enjaezadas y muy... Bueno, además de estos retratos, Carreño hace unas versiones de la niña que os he dicho, que le llaman la monstrua. Yo creo que se llevaban a los locos y se llevaban a esta gente para distraerse, porque estaban todo el día encerrados en un sitio y bueno, pues tenían los bufones para ponerse de buen humor. Bueno, esta niña muy gorda que se trae a la corte en 1680 y se pinta desnuda y vestida. Y realmente, no sé,
que tiene como una especie de deuda con su compañero Ricci a la hora de hacer composiciones históricas, porque este era muy buen pintor. Y entonces muchísimas de las cosas que hay en los cuadros de Carreño son de Ricci. Lo que pasa es que Ricci le sienta fatal que a este lo hagan pintor de la corte, o sea, pintor de cámara, y él no lo sea, no lo supera, no le vuelve a dirigir la palabra. Bueno, Carreño, solamente deciros que tiene muchísimo instinto y muchísimo mano para la composición y para los detalles. Bueno, espero que os haya gustado esta mañana.